Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos del Oriente. Es un gusto saludarlos como todos los miércoles en esta hora que es casi ya de la comida. Recientemente la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general y lo particular para expedir la nueva ley de la Fiscalía General de la República, con 334 votos en pro, 109 en contra y 5 abstenciones, y la devolvió al Senado. Durante las mesas de discusión que convocó la Cámara de Diputados se expresaron diversas preocupaciones en torno a la ley que no fueron consideradas, lo cual despertó la alerta de diversas organizaciones civiles quienes, ante la actual crisis forense y de desaparición en nuestro país, consideran que la nueva ley de la Fiscalía General de la República representa una grave regresión a importantes logros que se han obtenido a lo largo de los años, tales como el derecho a la participación y el acceso a la justicia por parte de las víctimas. ¿Qué está ocurriendo con esta nueva ley de la Fiscalía? ¿Contribuye a entender el fenómeno delictivo y el papel de la Fiscalía ante este? ¿Cómo afecta a las víctimas y la búsqueda coordinada de los desaparecidos? ¿Realmente es una ley regresiva? Para hablar de este tema y llevarlo al siguiente nivel, me acompaña Grace Fernández, contadora, activista, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por 74 colectivos de 22 estados de la República y de 3 países de Centroamérica. Grace, bienvenida. Qué gusto saludarte. Gracias a ti por el espacio y por la invitación, Fernando, y saludos a todo tu auditorio. Grace, ¿qué está ocurriendo con esta nueva ley de la Fiscalía? En términos generales, ¿qué contiene? ¿Qué encontraron ahí que puede ser gravoso para las víctimas? Pues mira, una regresión. Haz de cuenta que estamos viendo la antesala de lo que volverá a ser la PGR, ¿no? Cuando hace 2 años se hizo un ejercicio bastante rico con la Cámara de Diputados, que fue la que había hecho la anterior ley orgánica, en donde le explicábamos que la estructura tal como estaba en la Fiscalía no funcionaba, ¿no? O sea, la CEIDO tenía que investigar delitos de crimen organizado, pero si no tenía así como que dame todas las pruebas de que es crimen organizado y que cometen delitos del fuero federal, entonces no me interesa, ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, que no había una vinculación entre lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes o desaparición con fines de trata de personas, desaparición para fines de prostitución forzada o simplemente para trabajo forzado de los propios grupos criminales, ¿no? Entonces lo que decíamos es, esta fiscalía o la procuraduría necesitaba ese cambio de ya no tener tantas especialidades porque en esa especialización se quedaban como islas, nunca se comunicaban, nunca se vinculaban, no relacionaban los negocios criminales y entonces difícilmente podían actuar para buscar a las personas desaparecidas, buscar a las personas que eran captadas por las redes de trata cuando es parte del negocio criminal, ¿no? Durante los últimos años, pues, las familias hemos hecho lo imposible por fortalecer los sistemas de procuración de justicia para que tengamos instituciones que busquen a las personas, ¿no? Y logramos muchos derechos que en esta reforma, que no solamente abrogó la ley orgánica y creó una nueva, sino afectó a muchas leyes, pues básicamente le dieron al traste a muchos de nuestros derechos, ¿no? Como es el poder ser coadyuvantes en la investigación. ¿Eso qué significa? Que yo como familia, la información que le llevara al Ministerio Público, la información que yo aportaba no era nada más para que él supiera y viera si era o no era necesario hacer las diligencias para esa línea de investigación. Era una obligación del Ministerio Público atender la información provista por las familias, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso, por mencionar alguno así como que es más claro, ¿no? En el caso de la desaparición de las jóvenes entre 15 a 20 años, que el Ministerio Público espera no 72 horas, sino hasta una semana para poder decir, ay, puede ser posible que efectivamente no se fue con el novio,
sino que pudo haber sido privada de la libertad por alguien. Oye, pero pues mira, hay 2 células de crimen organizado que está trabajando temas de trata. O sea, bien pueden haberla, no, pero es que parece ser que tenía un novio. Bueno, es que es parte de lo que no saben ni siquiera investigar, ¿no? Cómo operan los grupos criminales, por ejemplo, en el caso de la trata, que pues así es como las contactan. Entonces, no es que se haya ido con el novio, resulta que el supuesto novio es parte del grupo criminal que atrae a las chicas y las priva de su libertad con fines de prostitución forzada, ¿no? Entonces, digamos que son algunos de los principales retrocesos en esta nueva ley, ¿no? Sí, yo veía también dentro de esta nueva ley que gran parte de las víctimas, de las familias de las víctimas, perdón, se han dedicado a recabar información a través de ciertos peritajes independientes, investigaciones particulares, y toda esa pues investigación paralela que se va construyendo se le entregaba a la fiscalía, ¿no? Digamos, había un trabajo de vinculación que les costó mucho trabajo a las familias de los desaparecidos coordinarla, y parece ser que esta nueva ley pues literalmente les dice que no, que esas carpetas de investigación paralelas pues no son funcionales. ¿Va por ahí? Un poco, pero digamos que es en un tema específico, ¿no? Por ejemplo, la ley de víctimas sigue considerando que podemos nombrar peritos independientes, sobre todo para los temas forenses, que son los que más desconfianza tenemos, porque pues los servicios periciales del país están, pero para llorar, ¿no? Pero, por ejemplo, había 2 opciones. Una son los grupos especiales que podía conformar la fiscalía para casos específicos, ya llámese un solo caso o un caso regional. Por ejemplo, el caso Ayotzi, antes de esta fiscalía especializada que crearon, tenía un grupo especial, como lo era el GIEI, ¿no? En donde podían llamar a expertos internacionales para que vinieran a hacer labores de investigación y de peritajes, ¿no? Entonces, eso lo quitaron de la ley, ¿no? Sí puedo pedir un perito tercero para los temas de la recuperación de restos en una fosa clandestina, pero no para efectos de la investigación, porque dicen ellos, el único con capacidad y atribuciones de investigar, pues soy yo. Y entonces con mis superministerios públicos yo puedo hacer todo, cuando pues el ejercicio de carrera, este servicio en donde se buscaba profesionalizar a los ministerios públicos de modo de que reciban capacitaciones que realmente sean de utilidad, pues se lo echaron de la ley, ¿no? Entonces ahora, ¿qué garantía voy a tener de que el Ministerio Público realmente tenga herramientas de análisis, de estrategias de investigación, de construcción de mapas delincuenciales, cuando por años hemos visto que no lo saben hacer y les quitaron la posibilidad de que un día puedan, ¿no? Entonces la preocupación es, entonces los fiscales y los ministerios públicos van a seguir siendo contratados en base a compadrazgos, a nepotismo, a intereses y no atendiendo a los perfiles que se necesitan para pues una verdadera procuración de justicia, ¿no? Sí, también he leído que esta nueva ley, un poco también siguiendo lo que comentabas del caso de Ayotzinapa, en cuanto a la facultad de atracción, nos debería poner alerta como sociedad, ¿no? ¿Podrías darnos tu percepción respecto a esa facultad de atracción que establece la nueva ley? Mira, justamente dentro de las facultades de atracción que pusimos en la ley en materia de desaparición y que fue de las reformas que van acompañando esta nueva ley orgánica, decíamos, en los estados hay tal involucramiento de las autoridades con el crimen organizado que de repente se desdibuja dónde empieza uno y dónde termina el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo, familia, tener esperanza de búsqueda y de investigación si son ellos mismos? O sea, nadie se va a investigar y mucho menos a sancionar a sí mismo. Por eso es que en la ley decíamos, ante la solicitud de las familias,
la fiscalía podrá traer, ¿no? Para decir, oye, pues mira, no hicieron esta diligencia, no hicieron esta otra, yo tengo elementos, o sea, hay casos en los que, no sé, una cámara en una caseta vio que al desaparecido lo detuvo una patrulla de la Policía Federal y fue lo último que se supo. Hay otros casos en donde estaban en el teléfono y la familia que estaba escuchando le dijeron, nos detuvo un tránsito, o sea, hay elementos probatorios de la complicidad de las autoridades. Y lo que hizo la fiscalía es, ya no va a ser así. Los únicos casos que va a traer son aquellos que son de relevancia social, ¿no? Relevancia social, en términos simples, es, si no tienes 5, 10, 20, 50,000 personas apoyándote, les va a valer. Entonces, como no es del interés de la sociedad, pues no los van a traer, ¿no? Entonces, ahí entra la complejidad de, pues, entonces ningún caso, o sea, fuera de Ayotzi, que cuántos años tienen y que ya quizás a lo mejor ahora ni siquiera tienen esa capacidad de convocatoria que tuvieron en el año en el que sucedió, pues, ¿qué caso es de relevancia social y quién define qué es relevante y no es relevante cuando, pues, debería de ser de interés la desaparición de una sola persona, con mayor razón la de 90,000 o las que tú quieras, ¿no? Y el otro supuesto de atracción es a solicitud, o sea, mediante el pronunciamiento de la CNDH, ¿no? Cuando vemos que la CNDH, pues jamás en la vida ha hecho pronunciamientos de absolutamente nada, ¿no? O sea, te estoy hablando de que en mi caso específico, 10 años después llegó la recomendación de la CNDH, cuando tenían por lo menos 7 años viendo el expediente, ¿no? 7 años para una recomendación, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que la CNDH le diga a la fiscalía, oye, tienes que investigar este caso? ¿No? Y por lo menos el tiempo más importante para poder recuperar a las personas y rescatarlas de las redes criminales, pues ya caducó, ¿no? Claro, bueno, eso que estás exponiendo me parece terrible, ¿no? Pero ¿por qué está planteado así? ¿Cuál es el sentido de esto? Porque es que no logro dimensionar por qué la fiscalía está enunciando una ley de esta envergadura cuando debería justo coadyuvar a la investigación de los desaparecidos. No encuentro la lógica, Grace. Pues mira, ayúdame a entenderla. Yo siempre he dicho, todo lo que pasa en México en materia de graves violaciones a derechos humanos es derivado de las hermanas siamesas impunidad y corrupción. Y esta no es la excepción. ¿Qué pasa? El fiscal tiene que dar resultados y para dar resultados, pues tiene que investigar. Y al investigar, pues se va a topar con las redes de poder con las cuales tienen pacto de impunidad. No es otra cosa, es eso, ¿no? Entonces, hoy en día volteas a ver la fiscalía en materia de desaparición de personas y tiene más de 2,800 carpetas en donde tienen quizás 3 judicializaciones, quizás, quiero pensar, una sentencia, y eso pues al día de hoy no tengo prueba de esto, pero pues, o sea, los números no dan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados del fiscal? Pues 0, 100% de impunidad, 0% de eficiencia y 0% de apego a derechos humanos. Entonces, ante esos números, pues qué mejor que poderte deshacer de todas esas carpetas y no estar obligado a recibir más. Entonces, si no atiendes el delito, pues nadie te va a cobrar que no sepas investigar o que no quieras investigar. Básicamente es eso. Claro, o sea, es un tema político donde no se quiere incrementar el número de carpetas de los desaparecidos para que no golpeen las carreras de las personas involucradas en dichas dependencias, ¿no? O sea, lo cual me parece verdaderamente terrible. Pero no es nada más el tema de desaparecidos, o sea, y les decía yo tanto a diputados como a senadores, a ver, volteen a ver lo que el señor contestó en el tema de Cienfuegos, ¿no? Tráiganme elementos, yo no tengo elementos para investigar. O sea, ¿en cabeza de qué fiscal? Yo quiero saber en qué país del mundo no hubieran destituido a un fiscal por un comentario así. O sea, su función es investigar
investigar y después llevar a la presencia del juez, pero inicia por la investigación. Entonces, si te llegan elementos de sospecha sobre alguien, pues tienes que investigar. O sea, no puedes esperar a que te traigan las pruebas, porque para empezar, ningún ministerio público te recibe las pruebas y va con el juez. Su obligación es corroborar esas pruebas mediante su investigación y decir, sí, tienes razón, hizo esto y estas son las pruebas y las que me entregaste son verídicas, las comprobé con esto, con esto, con esto. Esa es su función. Entonces, desde ahí te está diciendo, voy a investigar lo que yo quiera. Y ese es el tema de la interpretación de la autonomía y con lo que fue a litigar al Congreso, ¿no? Fue a legislar, a hacer leyes, que también preguntaba, díganme en qué país del mundo un fiscal, un procurador va ya con la ley, nada más séllala y publíquela, ¿no? Entonces, vuelvo a que al fiscal no solamente le dieron una chequera en blanco, le dieron las llaves de todo el país para que haga lo que le dé su gana. Porque él dice, soy autónomo y nadie me va a decir que voy a investigar. Cuando la interpretación debería de decir, nadie me va a decir que no voy a investigar. Yo investigo todo, 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 porque esa es mi función. Y ya en el camino Claro. decidiré si esto le toca al Estado o si esto nadie más que yo lo puedo hacer, pero nadie me puede decir que no puedo investigar. Y él lo interpreta al revés. A mí no me digan que investigue. Yo decido cuándo y cómo empiezo a investigar qué cosa, ¿no? Y pues parece que es autónomo del pueblo y de las víctimas, ¿no? No autónomo del poder. De hecho, yo en este parlamento abierto, que pues a mí escuchaba que no había sido un parlamento abierto, sino había sido un diálogo o alguna otra cuestión, mencionaba, bueno, escuché al coordinador de asesores de la Fiscalía en su momento, Langlet, Oscar Langlet, quien establecía en gran medida o señalaba que se pretendía decirle a la fiscalía, darle las líneas de investigación, de persecución y políticas criminales, ¿no? Y también mencionaba este funcionario que era un tema político porque lo que querían era en gran medida justificar las instrucciones que tenía que darle la Secretaría de Gobernación a la Fiscalía. ¿Ustedes lo están viendo de esa manera? Mira, o sea, vuelvo a que sí, claro, yo te puedo dar la línea de investigación si tu ministerio público no lo está haciendo. Y yo sí, como víctima, es mi derecho decirte, investiga esto. O sea, vuelvo al caso de las jovencitas. Oye, es que se fue con el novio. A ver, ¿qué parte de no conozco al tipo y mi hija no es normal que se desaparezca? Ya si se hubiera ido con el novio, me hubiera hablado y me dicho, mamá, me fui con el novio, no me estás buscando. O sea, esa es el deber ser, ¿no? El sospecha, y más cuando hay tanta violencia y criminalidad en la calle, fuera Suiza, fuera algún otro país del mundo que no tiene violencia, pues va, sospecha del novio. Pero donde hay crimen, donde hay redes de trata que tienen esta modalidad y la tienen desde hace muchos años, es, perdón por la palabra, pero es estúpido pensar que no sea más probable que esté en una red de trata a que se haya ido efectivamente con el novio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Vuelvo a que el fiscal no quiere investigar, quiere deshacerse de lo que no puede responder sin tener que investigar esas líneas del poder que están involucradas con el crimen organizado, ¿no? Ahora, insiste en esta parte de la fiscalía no debería de haber ido a crear la ley. Sí, Langlet es el papá de esta ley orgánica. Tan es así que tanto me lo topé en el Senado de la República, digo, los foros es la parte visual, ¿no? Su speech de 40 minutos de la fiscalía para que sirva debe tener poder absoluto, pero lo que no sabe la ciudadanía es que el hombre se la pasó despacho por despacho de cada senador y de cada diputado.
O sea, en la cara de las víctimas, negociando con el PRI, con el PAN, con Morena, con Movimiento Ciudadano, el así tiene que quedar. ¿Con qué? Pues mira, la historia habla y dice, y mucha gente que fue víctima de esos chantajes de Gers Manero en antaño te puede decir, pues son las prácticas comunes. Lo único que se investiga es aquellos temas que le son de utilidad para la presión política para obtener sus fines. Y eso fue lo que sucedió. O sea, mira, en diputados hubo pronunciamientos muy fuertes. O sea, ustedes vieron en esta sesión de escucha, en donde estuvimos con los diputados, que María de los Ángeles Huerta le dice a Cayetano, tú no representas a Morena. Y le contesta el diputado Cayetano, no, yo no represento a Morena, yo represento al pueblo. Y el pueblo quiere que el fiscal pues se ponga a trabajar y reciba a las víctimas y la coadyuvancia en las investigaciones. Hubo muy buenos pronunciamientos de diputados de Morena que votaron en contra de la ley. Pero luego te vas al Senado de la República cuando regresa el dictamen, bueno, la ley para las modificaciones tan chafas que le hicieron los diputados. Y las senadoras, ¿qué hacen? Dicen, voto a favor, pero bajo protesta, porque el partido me ordenó, ¿no? Entonces ahí dices, a ver, espérame, pues que no se supone que el pueblo te eligió para representar su voluntad y defender sus valores y sus derechos. Y ahora resulta que entonces a los únicos que les obedeces es al partido. Y entonces Gertz Manero es el partido, ¿o cómo? ¿No? O sea, volvemos a que para eso es la división de poderes. Y pues ahora sí que brilló por su ausencia, ¿no? Claro, Grace, voy a un poco al público que tiene algunos comentarios rápidamente. Bueno, Ani Montúfar, buenas tardes, saludos. Eh, Leticia Carrera, saludos a todos. Es un tema muy fuerte aquí, que es muy importante hablarlo. Gracias, Leticia. Una pregunta, bueno, a ver, ¿cómo hacerle frente a un problema tan ofensivo y tan doloroso como el de las desapariciones, cuando hay complicidad en los tres niveles de gobierno de las entidades federativas? Ay, mira, si tuviera esa respuesta, yo creo que ya hubiéramos encontrado a todos y ya no habría más desapariciones, ¿no? Pero parte de lo complejo que es las desapariciones, no solamente por la cantidad de delitos vinculados, sino por la cantidad de políticos involucrados, porque pues el crimen organizado tiene tanta lana que pues corrompe a cualquiera, ¿no? Ahí lo único que yo te diría es, pues, el 6 de julio, ¿no? O de junio, ¿cuándo son las votaciones, no? Es razona tu voto. Junio. Junio, 6 de junio. Les decía en alguna entrevista, así como les dije a los diputados, razonen su voto, pues también a la ciudadanía. O sea, realmente son los que nos están representando en la Cámara de Diputados y Senadores los que votan según les dice en el partido. Nos está representando realmente el fiscal, nos está representando nuestro gobernador, nuestros senadores, o sea, es la forma que tenemos, pero también el salir a decir no me está satisfaciendo tu procuración de justicia, creo que es algo muy importante que no se está dando y que lamentablemente sucede hasta que estás de este lado, ¿no? Y decíamos, sí, y siempre hemos invitado a que reflexionen que a nuestros familiares no les pasó porque andaban en algo malo, les pasó porque en México no sucede nada, no hay sanción, no hay investigación, no hay procuración de justicia. Entonces, si tú no reclamas cuando tengas necesidad de acudir a una fiscalía, hasta entonces vas a vivir y vas a decir, chin, y si hubiera participado, y si hubiera apoyado, y si hubiera escuchado que se podía hacer algo. Entonces, pues bueno, lo único que te podría decir, los pocos avances que ha habido en materia
verdad y justicia para los desaparecidos, pues ha sido la que viene impulsada por las familias, pero también de la sociedad civil, ¿no? Nosotros cuando la ley en materia de desaparición juntamos más de 128,000 firmas, ¿no? Entonces no podían decir que era el contentillo de unos cuantos, eran 128,000 personas de sociedad civil, más todas las víctimas, las que estábamos pidiendo esa ley, ¿no? Entonces, es lo mismo, tiene que haber pronunciamiento. No les pido salgan a la calle este 10 de mayo y acompáñenos. Bienvenido el que lo quiera hacer. Pero si tienes miedo, si te preocupa el estar en la calle con las víctimas, pues para eso están las redes sociales, ¿no? Y los políticos hoy en día le tienen más miedo al Twitter que a los periodicazos, ¿no? Entonces, porque a final de cuentas el Twitter, pues, se hace tendencia y no se hace tendencia solamente en México, ¿no? Entonces, hay formas de participar activamente, pero pues es cuestión de entender que esto no es un tema de quienes ya estamos en la lucha, sino es para tener instituciones que te den respuesta cuando lo necesites, ¿no? Grace, ¿sienten que el presidente está pisoteando esta bandera que fue una de las principales, el tema de las víctimas? Definitivamente. Mira, tampoco puede decir que no sabe, porque pues esa es la excusa de todos los presidentes, ¿no? Es que yo no sabía que esto pasaba, ¿no? Entonces, se supone, o lo que nosotros hemos escuchado siempre de López Obrador es, aquí no se hace nada sin que yo sepa. Entonces, cuando recién tomó protesta, dijo, nada en contra de las víctimas. Y yo se los dije a Morena, al coordinador de diputados, Ignacio Mier, que el presidente nos prometió nada en contra de las víctimas. Y esta ley va en contra de las víctimas. Y entonces no me venga a decir que no sabía, es en contra de las víctimas. ¿Por qué lo están haciendo? Y el presidente no se ha pronunciado. Digo, y se ha pronunciado en otras cosas y mucho más graves y en cuanto a, por ejemplo, el tema de Saldívar, ¿no? Que básicamente les dijo, denme esta ley para que mi cuate se quede otros 2 años. Y eso es súper grave, porque en algo que es en contra del pueblo sabio, como se llena la boca de decir, ¿por qué ahí no se ha pronunciado? ¿Porque le conviene que Gertz tenga esta chequera? ¿También le tiene algún trapito o como toda la vida va a ser la mano izquierda que hace las cosas que no se deben de saber, pero que convienen para los fines del partido? Esa es la pregunta, digo. Nosotras seguimos confiando en que tendría que venir lo mejor posible, vamos, este concepto que como me causa gracia de progresividad de la ley, ¿no? Que fuese para adelante, para mejor, para lo más garantista de los derechos, pero la realidad es que vamos como los cangrejos, ¿no? Nomás para atrás, nomás para atrás. Claro. Grace, me mandan una pregunta al WhatsApp. ¿Hay algo positivo de esta ley? Mira, me disculpo de antemano por la analogía, pero es para dejar claro el sentir de la pregunta. Es como las flores que reciben las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, después de que las golpea el marido y les llega con un ramo de flores. ¿Hay algo positivo en eso? Igual en esta ley, con el perdón, pero con el chingazo que es el retroceso a los derechos, pues no hay algo que nos aliente, mira, por lo menos aquí, porque, pues, o sea, la preparación de los ministerios públicos se fue al caño. El poder tener fiscales electos por capacidades y no por compadrazgos se fue al caño. Los derechos de las víctimas se fue al caño. Entonces, pues, ¿qué va a tener que más presupuesto? Pues de todos modos no van a investigar los delitos que nos interesan. Entonces, como que, o sea, no hay algo que veamos positivo cuando mayoritariamente es negativo, ¿no? Grace, pero también sabes que lo que estoy observando
Por ejemplo, en la reforma judicial, algo que me brincaba era que algunos jueces de la judicatura podían atraer algunos casos de violación de derechos humanos, pero de manera discrecional, es decir, como quisieran, ¿no? O sea, ponderando cuáles sí, cuáles no, y a qué juez, a qué juez no. Y ahora que me estás comentando esta situación de la ley de la fiscalía, híjole, pues entonces es un entramado en donde parece ser que la consigna es vamos a, eh, digamos, a ocultar información sobre el asunto de los desaparecidos, ¿no? Básicamente, o Es sea, insisto, fortísimo esto. insisto en que es el pacto de impunidad, disfrazado, vestido de otra cosa, pero es el pacto de impunidad. Entonces solamente voy a investigar aquellos temas que sean de mi conveniencia política, ¿no? Solamente los voy a traer cuando considere que me es de utilidad. Pero si estoy viendo que voy a tener que pronunciarme, investigar sobre algo en donde sé que voy a perder aliados políticos, pues ahí me salgo, ¿no? Y es eso, o sea, es la chequera, cuando digo chequera en blanco es, si quiero ejercer, lo voy a hacer. Si no lo quiero, no lo voy a hacer, porque no va a haber quien me pueda exigir transparencia sobre por qué sí lo trajiste, por qué no. Ah, no, pues es que no traía acompañamiento no era de relevancia social. Oye, pero pues desaparecieron 50 personas de un camión entero. No, pero pues no es de relevancia para la fiscalía que se quede en el Estado, ¿no? O sea, ese tipo de temas. Ahora, decíamos, ¿y qué nos queda? O sea, el siguiente paso es irnos a la acción de inconstitucionalidad por este concepto de la progresividad de derechos. ¿Y quién tiene que resolver? Los magistrados a los que les acaban de regalar 2 años. ¿Van a decir es inconstitucional? Claro que no. Ahora, ley de Guardia Nacional no se ha resuelto en 2 años. ¿Ustedes creen que van a declararla inconstitucional después de que les dieron otros 2 años? Digo, porque, o sea, no es nada más el tema económico, ¿no? Que ya de por sí, o sea, ganar 500,000 pesos al mes por los próximos 24 meses, pues no es una bicoca, ¿no? Es el tema del poder, el poder decir esta ley es inconstitucional, esta es constitucional, esto pasa, esto no pasa. Entonces, volvemos a que son, eh, pues, para ponerlo en términos simples, es la venta del alma al diablo, ¿no? Básicamente. Claro, y bueno, dentro de esto, de este tema que estábamos hablando, el asunto de las víctimas, a veces la gente solamente lo circunscribe a víctimas mexicanas, ¿no? Es decir, mexicanos desaparecidos, pero hay muchísimos casos de migrantes y también recuerdo que había un apoyo para que las familias de migrantes pudieran tener acceso al expediente, pudieran incluso tener ciertos recursos para venir y ver cómo iba el proceso de su desaparecido, de su familiar en concreto. Y con esta nueva ley me parece que ya no va a ser así. Mira, hay un instrumento que trabajaron sobre todo las víctimas de migrantes y sus asesores, que es el mecanismo de apoyo exterior, que básicamente es la definición de cómo la fiscalía tendría que atender con apoyo de relaciones exteriores, con los consulados, con las representaciones de la fiscalía en los consulados, o esta facilidad de va el Ministerio Público al país y ahí levanta las denuncias, o el otorgamiento de la visa humanitaria para que puedan ingresar al país, para que puedan con sus recursos propios venir a exigir, oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo va la búsqueda de mi familia? Todo eso estaba reglamentado en la ley orgánica anterior. En esta nada más le pusieron, y atender el mecanismo. O sea, cuando les decía tienes que hacer A, B, C y D, no lo hacían. Ahora imagínate.
sin tener todo eso, ¿no? Que era parte de lo que les decíamos a los diputados. Tienen que repetir porque justificaban diciendo los derechos de las víctimas que están en la ley de víctimas y en la ley de desaparecidos siguen ahí, y ahí dice se remitan las leyes en la materia. Y les decíamos, espérenme, pero pues sí, o sea, yo no tendría por qué contratar un abogado para que litigue mi derecho a tener copia de los expedientes en base a la ley de desapariciones, en base a la ley de víctimas, en base a la sentencia Radilla Pacheco, porque pues el deber ser es que los ministerios públicos conozcan esas leyes, pero no solamente no las conocen, lo que quieren es no tener que dar respuesta a las víctimas. Y entonces me van a dar el expediente dentro de 3 años, que porque si no hay recursos, que porque si de aquí a que el juez dijo va a tu amparo, si de aquí a que, o sea, ¿qué necesidad? Dice, pero es que es repetitivo. A ver, pero pues hace 2 años que hicimos esta ley que tú, diputados, hiciste, no te parecía repetitivo porque entendieron lo que queríamos, porque ahora sí resulta que es repetitivo, ¿no? Volvemos a que esto fue un plan súper macabro para quitarle la responsabilidad a la Fiscalía General. Vuelvo a que no es nada más un tema de no querer vincularse o dar respuesta, es no querer reconocer que es parte de su responsabilidad como Fiscalía General de la República. O sea, entonces, ¿cuál es su atribución? O sea, verlo desde como si fuera un satélite por fuera de México y nomás estar viendo, ay, sí están trabajando, ay, sí están. No, le tienes que entrar a la chamba, tienes que entrar a la investigación porque el involucramiento entre autoridades y crimen organizado es lo que no permite que haya justicia en los estados. Entonces, te toca a ti, federación. Insisto, todo esto es más que para esto, ¿no? Claro, Grace, pues para cerrar la conversación, porque ya se nos fue así que el tiempo, y creo que es un tema, híjole, que pues tenemos que estar retomando, lamentablemente, y ponerlo en la agenda. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Es algo que me han preguntado y te lo comparto, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué sigue en esto? Pues mira, en el tema específico de la ley, el movimiento todavía está analizando las opciones, ¿no? Porque, o sea, hay dos vías. O te vas a la Suprema Corte a buscar la probable inconstitucionalidad, que por el tema este de la ley judicial sabemos que ya están más que comprometidos a decir que no es inconstitucional, o pedirle al presidente que la vete, que pues también es como abrir la caja de Pandora, ¿no? El pedirle al presidente que vete una ley, pues es como darle la chequera en blanco para que la haga en cualquier ley que contravenga sus intereses, ¿no? Entonces, como movimiento todavía estamos evaluando esa opción, pero yo invitaría al pueblo bueno y sabio, ¿no? A que estén al pendiente, porque a final de cuentas, cualquiera que sean las acciones, las repercusiones son las que al final de cuentas les va a tocar vivir, ¿no? El tener una fiscalía que no se mueva, que no ayude, que no procure justicia, creo que es lo peor que nos puede pasar cuando todavía hay muchísima violencia y crimen organizado en las calles, ¿no? Entonces, la invitación para que si gustan acompañarnos el próximo 10 de mayo, va a haber marchas en todo el país. Esperamos una buena concentración en Ciudad de México, quien pueda acudir bien, si no, en redes sociales, pues que nos sigan, también es una parte de apoyar a quienes estamos directamente tratando de hacer un cambio para bien de todos en este país, ¿no? Grace Hernández, te agradezco muchísimo la conversación. Queda abierta la invitación para seguir hablando de estos temas en cuanto a la ley de Fiscalía General y las actividades que también tenga el movimiento por nuestros desaparecidos en México. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti, Fernando. Y a todos nuestros amigos del Oriente, pues nos vemos como todos los miércoles a las 2 de la tarde para hablar de temas de la agenda pública y un poco más. Nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Que tengan una excelente tarde.